Yo le quiero dar las gracias el día de hoy para poder platicar con ella, a la doctora Margarita Teresa de Jesús García Gasca. Ella es rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro. Ella estuvo en esta reunión, en una reunión muy interesante, esas reuniones de altísimo nivel, hablando de cuestiones educativas y sobre todo organizada por parte del Colegio de México, en donde se empiezan a revisar los datos, doctora, y desalentador es la palabra, o qué, ¿cómo lo tendríamos que calificar? Gracias y bienvenida. Gracias, Miguel, encantada. Muchas gracias por la oportunidad. No, yo no diría desalentador, pero creo que todavía nos falta mucho camino que andar en términos de la equidad de género y de la igualdad de género, digamos, en el tema educativo. Sí, es parte de lo que estuvimos trabajando en este segundo encuentro de rectoras. Efectivamente, comentamos, se platicó, se volvió a poner el énfasis en la importancia de abrir las oportunidades para todas las niñas, jóvenes y todas las mujeres que llevamos a cabo actividades académicas. Y en realidad lo que sucede es que conforme incrementa el grado académico y conforme vamos llegando, las mujeres vamos llegando a una edad en donde tenemos que sopesar, que poner en la balanza nuestra vida de alguna forma, nuestra vida personal y nuestra vida profesional o académica, se van presentando otras dificultades que no nos permiten seguir avanzando al mismo ritmo que a los varones. Es decir, las oportunidades están ahí. El problema es cómo llegar a esos puntos, cómo acceder a esas oportunidades cuando tenemos que elegir entre ser madres o llevar la carga de los cuidados del hogar, de la familia, contra digamos, la responsabilidad de cumplir con otras actividades relacionadas con la academia, con el trabajo, con la investigación. Esa es una parte, Miguel, que se estuvo abordando, pero otra parte muy, muy importante es justamente el poder propiciar que las niñas desde pequeñitas puedan estar interesadas, puedan verse reflejadas en su futuro dentro de carreras STEM, es decir, dentro de carreras relacionadas con tecnologías, con ciencias, con matemáticas. Los datos más importantes en ese sentido nos indican que efectivamente las carreras que tienen un mayor porcentaje de varones y en donde hay menos mujeres son justamente el área de las ingenierías en general y el área de las tecnologías de la información. Es ahí en donde tenemos que incidir, tenemos que trabajar con proyectos que permitan que las niñas puedan reflejarse, que las niñas puedan mostrar su interés desde pequeñitas, quitar los estereotipos desde pequeñitas para que puedan efectivamente desarrollarse en áreas STEM y que esto nos permita pues incrementar el número de ingenieras y el número de personas, de investigadoras, de profesionistas relacionadas con estas áreas del conocimiento. Esta es una parte interesante, doctora, porque de pronto cuando uno lo revisa, hace unos días también, que también compartimos micrófonos con Javier Latorre en Heraldo Radio, estábamos revisando precisamente este sistema de educación con gente de la Olimpiada Mexicana de las Matemáticas, y sí nos decían, por supuesto, esta importancia de las niñas, en donde incluso a lo que voy es a lo siguiente, en casa, porque resulta que también muchas de las cosas con las que de pronto se enfrentan cuando las niñas tienen que viajar es con la negación de los padres, de la madre, en esa protección de que no, como es niña, no puede viajar sola, no, como es niña, tiene que ir alguien con ella. Es decir, desde casa de pronto también empezamos como a anclarlas y además de meterles la idea de que deben de estar en el hogar y de que deben estar en la casa, es decir, todavía batallar con estos usos y costumbres. Sí, son los estereotipos, justamente son los estereotipos que desde pequeñitas, desde pequeñitos tienen los niños en casa, con los que vivimos y crecimos también nosotros, es una realidad. Pero también es cierto que a los niños les afectan estereotipos desde pequeños, también a los varones pequeñitos se les dice los niños no lloran, los niños tienen que jugar con carritos, los niños no bailan. Entonces, va en los dos sentidos. Por un lado, tenemos que desestereotipar a las niñas y a los niños. Tenemos que permitir que se desarrollen en donde están sus talentos, en donde ellos muestran justamente sus habilidades, sus vocaciones, tanto niñas como niños. Entonces, tú bien lo dices, a las niñas se les
se les encasilla, las niñas se quedan en casa, las niñas se quedan a cuidar. Mira, este es un tema muy importante, el tema de los cuidados. Hoy por hoy, y te lo comentaba ya hace un momentito, las mujeres tenemos un obstáculo importantísimo en nuestras vidas personales, en nuestros desarrollos personales, que está relacionado justamente con la carga de los cuidados sobre la mujer y no sobre los varones. La diferencia aquí, perdón, es muy, muy grande. Y es que a los niños desde pequeñitos, a los varones desde pequeñitos, no se les inculca digamos, el sentido del cuidado por la familia, digamos, el cuidado de sentarse a hacer las tareas con los hijos, el cuidado de los padres cuando son mayores, todo se recarga en las mujeres. Y tiene que ver con los estereotipos desde pequeñitos. Entonces, tenemos que empezar a deshacernos de esos estereotipos, deshacernos de esa forma en la que estamos educando a las niñas y a los niños desde pequeñitos para que se puedan desarrollar en todos los sentidos. Así entonces podemos ver, por ejemplo, que el tipo de carreras en donde hay menos hombres, pues también son las carreras que implican cuidados, ¿no? En la enfermería es una carrera en donde hay muchas más mujeres, siendo que se necesitan enfermeros que llevan a cabo también funciones muy importantes, ¿no? Psicología, por ejemplo, en contraste con las carreras ingenieriles que lo comentábamos hace un momentito, en donde las mujeres están en menor proporción. Me parece que ese es un trabajo que todavía tenemos que hacer, decía yo, no desolador, no, el panorama no es desolador. Hemos visto avance, hemos visto incremento, no es suficiente todavía. Por ejemplo, hoy por hoy, en los años 80, por ejemplo, en el Sistema Nacional de Investigadores, que tú sabes que es un sistema pues, que reconoce el trabajo y la labor de investigación de todas las personas en México, bueno, de las personas evidentemente que se evalúan en este sistema. En los años 80 estábamos en un 20% de mujeres, por ejemplo. Hoy estamos alrededor del 40% de mujeres. No es igual en los mismos niveles. Los niveles más altos, de los niveles 2 y 3, la proporción es mayor en hombres, justamente por las mismas razones que estoy comentando. Entonces, tenemos que empezar a pensar desde las universidades, desde los sistemas educativos, cómo abrir espacios, qué estrategias implementar para que esta brecha de género se vaya acortando y para permitir justamente tratos diferenciados entre mujeres y hombres. Un ejemplo, cuando una mujer está embarazada o está lactando, necesita tiempos diferentes que las mujeres que no lo están haciendo o que los varones. Por ejemplo, si va a concursar por una plaza en su institución, si va a someter sus investigaciones para ser evaluadas en el sistema. Todo esto tiene que ser considerado en función del momento en el que la mujer se encuentra. Entonces, hay que generar políticas distintas de evaluación para las mujeres en diferentes etapas de su vida. Y lo mismo para las personas que tienen a su cargo el cuidado de otras personas. Claro. Ya sean hombres o mujeres, se tienen que considerar estrategias diferenciadas. Y me parece que hoy en estas cuestiones políticas que pasan en nuestro país, viene un empuje muy fuerte con la mujer. Hoy, sin duda, una mujer va a gobernar en México el próximo año, doctora. Muy Hoy, probablemente sí. o sea, Sí. probablemente las probabilidades de que una mujer por primera vez en la historia sea la presidenta de México, me parece que es un momento que se tiene que aprovechar para ver todo este tipo de situaciones, para ver sobre todo la capacidad y saber que la mujer no hay ninguna diferencia. Es más, muchas veces son mucho mejores en varios sentidos. Esa capacidad de poder hacer más de una cosa al mismo tiempo es simplemente admirable. Entonces, me parece que hoy, con la presencia de estas dos mujeres en la política, estas dos mujeres candidatas, es un gran mensaje para todas aquellas mujeres que sepan que sí lo pueden hacer. En el caso de la doctora Claudia Sheinbaum, es una investigadora, es una mujer de ciencia, es una mujer que Sí. evidentemente, bueno, pues tiene toda una trayectoria en la UNAM y significa que se puede. No sé si sea una carrera que sea más de hombres o de mujeres, pero ha demostrado que se puede y hoy está en la política. Pues yo la quiero felicitar porque además sé que usted fue la promotora de esta iniciativa, que fue precisamente en la universidad en donde usted está, en la Universidad Autónoma de Querétaro, donde se llevó la primera reunión de las rectoras y directoras de instituciones de educación superior y con Colmex, y que seguramente esto tendrá que seguir avanzando y tendrán que seguirse sumando.
Sí, efectivamente, y afortunadamente en esta segunda edición del encuentro, aquí en el Colmex, la convocatoria ha sido mejor. Tenemos diferentes estrategias de trabajo, estamos generando también algunas alianzas y desde luego proyectos importantes de cara al 2024, justamente de cara a quienes van a contender por la presidencia de la República. Tenemos que ponerles en la mesa las necesidades que hoy por hoy tenemos las mujeres, no solamente en las universidades, sino en todos los sentidos. Así que en ese sentido, pues estaremos trabajando seguramente que en algún proyecto de este tipo y finalmente, pues efectivamente, el trabajo que queda todavía es mucho, hay que romper con muchos estereotipos, hay que romper con muchas cuestiones que están muy arraigadas en nuestras culturas, en nuestra educación, en la forma en la que vemos las cosas, pero finalmente se va ganando camino. No ha sido sencillo. En nuestra universidad tenemos 11 años trabajando los temas de género de forma institucional y apenas ahora, hace un par de años, hemos logrado consolidar justamente en nuestras áreas y eso está sucediendo en todas las universidades. Y lo más importante también, o de lo más importante también, es que también pues hoy se entiende esta necesidad, ¿no? O sea, no es un tema que únicamente se trate entre mujeres, sino Claro. que se trata en todos los niveles. Y esto es muy importante porque entonces logra permear a los lugares en donde se necesita que esté y que se toman decisiones. Pues los micrófonos de Agenda QR están a su disposición. Quintana Roo y sobre todo, bueno, también en nuestras redes sociales, es un estado que la mujer la padece, la mujer sufre mucho para poder salir adelante. La brecha aquí todavía sigue siendo muy, muy dura con ellas. Y pues si me lo permite, estaremos en contacto. Muchas gracias, doctora. Gracias, Miguel. Encantada. A la orden. Hasta luego. Gracias, la doctora Margarita Autónoma de Querétaro. Pues hay que meternos. Le recomiendo que entre en la página del Colegio de México. Ahí va a encontrar parte de este estudio. Es un estudio muy, muy interesante. Necesitamos hacer una pausa. Regresamos con más información en Agenda QR.